Eh, ya. Como eligieron física electivo, voy a asumir que saben ciertas cosas y quizás avance un poco rápido, así que si hay algo que no saben, me detienen para como centrarme un poco más en eso. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver para entrar con la materia es la definición de densidad, en este caso densidad de masa. Ya, primero, cualquier densidad es como cuánto de un elemento cae en otro. Sí, más o menos eso es como lo que podemos definir como densidad. Si, por ejemplo, densidad de población es cuánta gente cae en cierto territorio. En este caso, cuando hablamos de densidad de masa, es cuánta masa cae en cierto volumen. ¿Sí? Es cuánto de uno cae en otro. Y lo que vamos a ver nosotros más específicamente es la densidad volumétrica, ¿sí? O simplemente dejándolo como densidad. Eso es lo que vamos a ver. Y la densidad se define como la masa que cae en cierto volumen, ¿sí? O en cierta cantidad de volumen. Lo vamos a definir como la letra griega ρ, que es esta aquí, y es kilogramos partidos en metro cúbico, o es masa partido en volumen. Ya esa va a ser nuestra definición de densidad. Y algo que tienen que saberse sí o sí de memoria es la densidad del agua. ¿Ya? Si la medimos en gramos partido en centímetro cúbico, que es lo más clásico que se va a ver en la prueba, la densidad del agua tiene un valor de 1. ¿Ya? Y si lo vemos en kilogramo partido en metro cúbico, la densidad tiene un valor de 1000. ¿Ya? Para pasar de uno al otro, o se multiplica por 1000 para pasar al mayor. Si quieres pasar al mayor, se multiplica por 1000. Y si quieres pasar al más pequeño, se divide por 1000. Ya eso es como las comparaciones que tenemos. Y esto es con cualquier densidad. Por ejemplo, el aceite tiene una densidad de 0,7, si no me equivoco, gramos centímetros cúbicos. Y si lo quiero en kilogramos partidos en metros cúbicos, tengo que multiplicarlo por 1000 y tendría una densidad de 700. ¿Ya? Para pasar del uno al otro, o se multiplica por 1000 o se divide por 1000. ¿Ya? Y eso de densidad lineal o densidad superficial no es tan importante para la prueba, de hecho no es nada importante para la prueba. Lo que nos importa es este de acá, ¿sí? La densidad volumétrica, que es kilogramo o masa partido en volumen. Y en cuanto a volumen, está el centímetro cúbico, que es igual a, o sea, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Están los 1000 mililitros, que es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir un litro. ¿Ya? Y un metro cúbico son 1000 litros. No, mentira, son 10.000 litros, si no me equivoco. Creo que le falta un cero aquí. Si mal no recuerdo, son 10.000 litros. ¿Ya? Pero lo importante para la prueba es que 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. ¿Sí? Esta de aquí es la parte importante. Que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ahí. Ese es otro dato que tienen que saberse de memoria, ya que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Eso les va a facilitar mucho la resolución de ejercicios para hacerlo más rápidamente. Y aquí hay una tabla de densidades, la cual no tienen que aprenderse de memoria, pero sí tienen que saber esto que está acá, que es despejar la fórmula. Si densidad es masa partido en volumen, entonces masa va a ser igual a densidad por volumen. Ya esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver después de las fórmulas de hidrostática. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar más para el final porque no es tan importante. O
sea, es importante, pero se entiende mejor al final. Ya. Y ahora vamos a introducir el concepto de presión. La presión va a ser la fuerza que se aplica sobre cierta área. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si yo tomo un lápiz y pongo toda la superficie del lápiz sobre mi brazo, no se va a sentir tan fuerte. Pero si pongo la punta del lápiz sobre mi brazo, ahí sí va a sentir como un pinchazo, y eso es porque toda la fuerza se está concentrando sobre un pequeño punto. ¿Sí? Lo mismo que estas imágenes de acá. Si yo tengo solo una aguja, estoy concentrando toda la fuerza de esa aguja, o toda la fuerza que uno puede aplicar, en un solo punto muy pequeño, que sería la punta de la aguja. En cambio, la imagen de acá abajo, como tengo muchos clavos o muchas puntas muy finas, toda esa fuerza se está aplicando en un área muy grande, ¿sí? O en una superficie muy grande. Y eso hace que la presión sea mucho menor debido a que la fuerza se distribuye en mucha área, y como esa fuerza se distribuye, la presión no alcanza a ser lo suficientemente grande para reventar el globo. Entonces, vamos a definir presión como la fuerza que se aplica en cierta área. Y esta presión va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la presión, pero mientras más grande sea el área, menor va a ser la presión. ¿Ya? Es por eso, por ejemplo, que si uno se acuesta en una cama de clavos, no va a sentir nada, o va a sentir muy poco dolor, pero si uno se para en la cama de clavos, al estar toda la fuerza concentrada solamente en los pies, sí se va a sentir dolor. ¿Ya? O se va a sentir un mayor dolor que estar recostado a cuerpo completo. ¿Se entiende la definición de presión? ¿Sí? ¿Queda alguna duda? ¿Sí? Si alguien no entiende o queda alguna duda, que me pregunte al tiro para no seguir avanzando y que siga con esa duda. ¿Ya? Y la presión se mide en pascales. Es inversamente proporcional al área. ¿Sí? Aquí podemos ver que mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la presión. Y en caso opuesto, mientras mayor sea el área, menor va a ser la presión. Y en el sistema internacional se mide en pascales. Sí, esa cama está en el MIG. Eh, Eso, en el sistema internacional se mide en pascales, pero para la prueba pueden entrar otras unidades de medida, ya como son los centímetros de mercurio o los milímetros de mercurio. Ya. Recordando un poco de química, los estados de la materia son tres. Son sólido, líquido y gas. ¿Ya? El sólido generalmente es el más estudiado, y nosotros, como vamos a ver fluidos, los fluidos son tanto líquidos como gases. ¿Ya? Líquidos y gases son conocidos como fluidos porque fluyen y se adaptan al recipiente que los sostiene. ¿Sí? El gas se adapta mucho más porque se expande, pero el líquido va a tomar la forma del recipiente. Si es un recipiente circular, el líquido va a tomar una forma circular; si es cuadrado, va a tomar una forma cuadrada. ¿Ya? Y ahí hay un texto largo de qué es un fluido, los factores que afectan al fluido, y bueno, un texto que pueden leer después en sus casas. Y ahora vamos a hablar de la presión atmosférica. ¿Sí? Ya definimos a la presión como la fuerza que se aplica en cierta área. ¿Ya? Entonces,
como es una fuerza que se aplica en cierta área, podríamos también tomarlo como el peso que se aplica en cierta área. ¿Sí? Si el peso es una fuerza, en ciertos casos podríamos tomar el peso que ejerce un cuerpo en cierta área. Como lo vimos aquí, aquí tenemos un peso de dos bloques y están reposando en cierta área. Esta área es mayor que esta área que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, uno ejerce más presión que el otro. Que es lo que vamos a ver acá. En un año muy antiguo, no me acuerdo cuál, eh, se hizo un experimento con tubos de mercurio. Si mal no recuerdo, fue Torricelli. ¿Ya? Que tomó un metro, o sea, un tubo de mercurio de un metro, lo selló al vacío y lo dio vuelta. ¿Ya? Y se dio cuenta que al darlo vuelta, este tubo o sea, el mercurio del tubo que está acá iba bajando su nivel hasta que se estabilizaba en cierta altura. Él se fijó que, o sea, y todo este experimento se hizo a nivel del mar. Él se dio cuenta que se estabilizaba cuando el mercurio alcanzaba una altura de 76 centímetros. Y a eso él lo denominó la presión atmosférica. Eh, ¿Qué significa eso? Que la presión que ejerce el aire hacia abajo, al nivel del mar, es una presión tan fuerte que puede elevar el mercurio por este tubo a 76 centímetros. ¿Qué significa eso? Que hay una presión que ejerce el aire hacia abajo, que el aire está empujando hacia abajo debido al peso. ¿Sí? Lo voy a explicar de nuevo. A ver, tenemos que, a ver, creo que más adelante sale. Ah, no, no importa. Ya. Lo que hizo Torricelli fue llenar un tubo de mercurio y lo dio vuelta. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El aire tiene cierto peso, ¿sí? Tiene cierto peso que está empujando hacia abajo debido a la masa. ¿Sí? El centro de la Tierra atrae el aire hacia el centro de la Tierra, lo trae hacia abajo. Por lo tanto, el aire, por muy liviano que nos parezca, tiene cierto peso. Y ese peso está empujando hacia abajo. Y lo que está pasando en este tubo de mercurio, el aire empuja el mercurio hacia abajo. Y como lo empuja hacia abajo, necesita un lugar por el que salir. ¿Y por dónde sale? Al empujarse hacia abajo, va a salir por acá, hacia arriba. ¿Ya? El aire empuja el mercurio hacia abajo y el mercurio, al buscar una salida para igualar la presión, sale hacia arriba. ¿Ya? Y al salir hacia arriba, alcanza cierta altura. Entonces, la altura que va desde acá hasta acá es igual a la presión atmosférica. ¿Cómo él deduce que esa altura es igual a la presión atmosférica? Es algo que vamos a ver en unas diapositivas más. ¿Se entiende ahora el experimento que él hizo? No, lo de Pascal es simplemente es una definición de presión. Así como, no sé, la distancia se mide en metros, la presión se mide en pascales. Es solamente la unidad de medida. Ya, entonces, ya, aquí se ve. La presión atmosférica es la presión que ejerce una columna de aire hacia nosotros. ¿Sí? Como nosotros vivimos con una presión atmosférica desde que somos muy pequeños, ya estamos acostumbrados y no nos damos cuenta. Pero nosotros encima, o sea, directamente encima de nosotros,
hay toneladas de aire que ejercen presión hacia nosotros, ¿sí? Hacia abajo. Entonces hay kilómetros y kilómetros de aire que están directamente hacia arriba de nosotros que ejercen presión hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una columna de aire que debido al peso está ejerciendo presión hacia abajo y nos ejerce presión hacia nosotros. Esa misma presión que ejerce la columna de aire, acá va a empujar el líquido hacia abajo y es como si fuera una prensa. Entonces, al empujar el líquido hacia abajo, tiene que ese líquido salir por algún lado y el único lugar que tiene para salir es por este tubo que está ahí. Y sale por ese tubo hacia arriba. ¿Sí? Ese fue el experimento que hizo Torricelli. ¿Ya? Y al hacer ese experimento se descubrió que la presión que ejerce el aire al nivel del mar empuja la altura del mercurio a 76 centímetros. Entonces, Torricelli definió la presión atmosférica a nivel del mar con un valor de 76 centímetros de mercurio, o siendo más específico, 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? A eso lo definió él como la presión atmosférica en la unidad de medida que él inventó, ¿sí? Centímetros de mercurio. También existe la unidad de medida que es una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera es la presión atmosférica al nivel del mar. ¿Ya? Y a su vez, la presión atmosférica al nivel del mar es, en sistema internacional, es de 101.325 pascales. Esa es la presión atmosférica al nivel del mar. 101.325 pascales. Eso significa que por cada metro cuadrado que hay en el mar, arriba de él hay 101.325 kilogramos de aire. O hay 101 toneladas de aire por cada metro cuadrado al nivel del mar. ¿Sí? Esa es la presión atmosférica. Ahora, como definición, vamos a definir la presión atmosférica como la presión que ejerce el aire derechamente hacia abajo. ¿Sí? Directamente hacia abajo, el aire ejerce una presión y esa es la presión atmosférica. No, no es una conversión, es la definición. Esto sería una conversión. Así que una atmósfera o la presión atmosférica es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Sí? O un milímetro de mercurio es igual a un Torricelli. Aquí estamos viendo conversiones. Ahora, por estas conversiones, no se preocupen. Ya no tienen que aprendérsela de memoria, se las van a pasar en la prueba. ¿Ya? Lo que sí tienen que saberse de memoria, probablemente, es que la presión atmosférica al nivel del mar son 76 centímetros de mercurio. Ya eso es lo que tienen que saber. Ahora, en cuanto a las conversiones de atmósfera a centímetros de mercurio a pascales, no se preocupen por eso porque no es necesario que se lo sepan. Ya tampoco se los van a preguntar. Ya, ¿alguna duda que haya quedado de presión atmosférica hasta ahora? Cualquier duda, me la preguntan al tiro, por favor. Ya, eso es en cuanto a presión atmosférica. En cuanto a la presión en fluidos, vamos a definirlo de cierta forma.
primero, o sea, aquí dice que cuando un objeto es sumergido en un recipiente con agua u otro fluido, su área recibe una fuerza ejercida por el peso del agua llamado presión manométrica. ¿Ya? Sí. Eh, pero esto va a ser, o sea, es un poco confuso de percibirlo. Así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Ya. Si nosotros tenemos acá un estanque con agua, si tenemos ahí un estanque con agua, una piscina, ¿ya? Y nosotros tomamos una parte de esta piscina, si tomamos eso que está ahí, tomamos una esfera de agua. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre o la sumatoria de fuerzas de ese volumen de agua, ¿la sumatoria de fuerzas sería igual a cero o sería distinta de cero en este caso? ¿Sí? De nuevo. Nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Hacemos la sumatoria de las fuerzas. Tenemos que a este cuerpo de agua, ¿sí? A este círculo, a esta esfera de agua, hay una fuerza que la está tirando hacia abajo, que es la fuerza peso. ¿Sí? Hacia abajo la tira la fuerza peso. ¿Ya? Hacia abajo la tira la fuerza peso. Ese cuerpo está en equilibrio, o sea, es decir, si solo afectara a este cuerpo la fuerza peso, estaría constantemente yendo hacia abajo. ¿Ya? ¿Ocurre eso en la realidad? ¿Ocurre que el agua está constantemente yendo hacia abajo en una piscina? No, ¿cierto? Ocurre que el agua está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si hay una fuerza peso, sí tiene que ver con la presión. Si hay una fuerza peso que la tira hacia abajo, también debe haber otra fuerza que la tira hacia arriba. ¿Ya? Y que está constantemente en equilibrio. ¿Ya? A esa fuerza, por ahora, la vamos a llamar empuje, ya que es algo que vamos a ver después. Entonces tenemos que en una piscina o en cualquier, o en un vaso con agua, lo que sea, que el agua esté en equilibrio, tenemos que las fuerzas verticales están, como lo dije, en equilibrio. ¿Sí? Tanto la fuerza peso como la fuerza que vamos a denominar empuje se anulan. ¿Sí? Y este cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, si tomamos esa fuerza, la fuerza peso en este caso, la fuerza peso por definición va a ser masa por la gravedad, ¿cierto? Esa va a ser por definición la fuerza peso de cualquier objeto. Pero si nosotros recordamos la fórmula de densidad, que densidad es masa partido en volumen. Si nosotros despejamos la masa, tenemos que densidad por volumen es igual a la masa. Y esos datos los podemos cambiar acá. Y tenemos que la presión va a ser igual a, reemplazamos la masa a densidad por volumen por gravedad. Entonces tenemos que la fuerza con que la Tierra tira el agua hacia abajo, si bien es masa por gravedad, va a depender de la densidad, del volumen y de la gravedad. ¿Sí? Esa va a ser la fuerza peso con la que la Tierra tira un objeto. Pero a nosotros no nos interesa la fuerza peso, ¿sí? Nos interesa la presión, que es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, ¿sí? El empuje lo vamos a dejar por ahí en pausa.
Sí, lo vamos a dejar para un poco más adelante. Pero si está en equilibrio, entonces el empuje debe ser igual al peso. Entonces, si el peso es masa por gravedad o es densidad por volumen por gravedad, entonces el empuje tiene el mismo valor. Va a ser densidad por volumen por gravedad. Pero eso lo vamos a dejar un poco más adelante. Entonces peso es igual a masa por gravedad, que es igual a densidad por volumen por gravedad. Pero lo que nosotros estamos viendo es la presión. La presión es igual a fuerza partido en área. Y ya vemos, o sea, ya vimos que la fuerza es igual a densidad por volumen por gravedad. Entonces la presión va a ser igual a densidad por volumen por gravedad dividido en el área. Pero el volumen son tres dimensiones. Es base, o sea, largo, ancho y alto. Entonces, podríamos, el volumen lo podríamos derivar y dejarlo como área por altura, ¿sí? Para así tener tres dimensiones. Entonces, esta área se cancelaría con esta área, ¿sí? Se irían ambas, y nos queda entonces que la presión va a ser igual a densidad por altura por gravedad. Y esta altura la vamos a definir como profundidad, ¿sí? Va a ser la altura que se mide desde la superficie hasta donde esté dicho cuerpo o dicha partícula, ¿sí? Todo lo que hice ahora es la demostración de por qué la fórmula es así, ¿ya? Y aquí está todo desglosado mucho más rápido. Tenemos que fuerza, esa presión es fuerza partido en área, la fuerza peso es masa por gravedad, que se puede cambiar la masa por densidad por volumen. Volumen es área por altura. Y aquí se mete todo en la fórmula y se despeja. Ya lo que hice yo era demostrarle que en la presión la fuerza que se toma es la fuerza peso. ¿Ya? Es necesariamente la fuerza peso. Y la presión en fluidos la vamos a definir o la vamos a calcular como la densidad del fluido por la gravedad, la aceleración de gravedad, por la profundidad del fluido, medido desde la superficie hacia abajo. ¿Se entiende la definición de presión en un fluido? ¿Queda alguna duda con la definición de presión en un fluido? ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido en algún paso matemático o alguien que no haya entendido bien? Ya, Verónica, ¿qué parte en específico quieres que repita? ¿O quieres que repita como toda la demostración? Ya, ya. Aquí lo importante es entender que en una piscina o en un vaso, lo que sea, va a tener cierta profundidad. ¿Sí? Aquí tenemos la superficie en la parte de arriba y se mide hacia abajo. ¿Sí? La profundidad se mide desde la superficie hacia abajo. ¿Ya? Y si nosotros imaginariamente tomamos una esfera de agua, si por ejemplo, no sé, en vez de decir que es una esfera, es una pelota de playa. ¿Sí? O sea, claro, es una pelota de playa, pero hecha de agua. ¿Sí? Y la metemos dentro de la piscina. Necesariamente por la fuerza peso, la piscina la va a tirar hacia abajo. ¿Ya? Debido a la acción del peso. La piscina va a tirar, o sea, la tierra va a tirar el agua hacia abajo. Pero, o sea, eso, dejémoslo hasta ahí. La gravedad tira el agua hacia abajo.
Y esa fuerza con la que tira el agua hacia abajo va a ser masa por gravedad. ¿Sí? La definición de peso. Masa por gravedad. Sin embargo, debido a la definición de densidad, yo puedo cambiar la masa como densidad. Yo puedo cambiar la masa como densidad por volumen, por definición, por gravedad. Hasta ahí lo único que hice fue cambiar masa y reemplazarlo por densidad y volumen. Pero lo que nosotros estamos viendo, estamos definiendo presión, ¿sí? La presión en un fluido. Entonces, la presión en un fluido, o presión en sí, por definición, es fuerza partido en área. Pero ya vimos que fuerza es igual a densidad por volumen por aceleración de gravedad. Y esto se divide en el área. ¿Hasta ahí bien, Verónica? Ya. Entonces, presión es igual a densidad por volumen por gravedad. Pero, eh, no sé, digamos que volumen es área por altura, ¿sí? Debido a la definición de volumen. Entonces, esta área que está arriba, que está en el numerador, se cancela con el área que está en el denominador. Si el volumen está formado por tres dimensiones. Ya, veámoslo de otra forma. Ejes X, Y, Z, o base ancho, largo y alto. Entonces el área va a ser el ancho por el largo por alto, y el área es ancho por largo. Entonces, eh, el ancho por el largo se cancelan con el ancho por el largo que está acá arriba. Y ese alto lo vamos a definir como H. Entonces, la presión en un fluido va a ser la densidad del fluido por la altura a la que se encuentra la partícula que estamos viendo por la aceleración de gravedad. ¿Se entiende ahora? Eso es como los pasos largos. ¿Sí? Cómo hacerlo complicado de esto. ¿Ya? Y esto es saltándose todos los pasos o saltándose toda la explicación. ¿Ya? Masa por gravedad es densidad por volumen por gravedad. El volumen es área por altura. Se reemplaza el área por altura aquí. Se despeja se despeja aquí el área con el área. Y nos queda que ρ por G por H va a ser la definición de presión en un fluido. ¿Ya? Y ese H lo vamos a definir como profundidad. Entonces, la presión se va de esa. La presión, que es ρGH, va a ser desde la superficie del fluido hacia abajo. ¿Sí? No va a ser desde la base del fluido, sino que desde la superficie de arriba. Desde ahí se va a medir H. La constante G es una constante que para la prueba va a tener un valor de 10 y la densidad del fluido va a depender del fluido, pero que para la prueba generalmente va a ser agua que va a tener un valor de 1. Y digo generalmente porque es la mayoría de los casos. Pero aún así el DEMRE les puede tener un caso en que no sea agua. Ya, eso es la definición de presión en un fluido. O esa es la definición de presión manométrica.
hay algo que vamos a denominar también ahora presión absoluta. Cuando el agua está destapada, como ya vimos, lo afecta la presión atmosférica. Entonces, en el mar, por ejemplo, en la superficie del agua está la presión atmosférica y abajo del agua está la presión propia del fluido, o sea, la presión propia del agua, que se denomina presión manométrica. Entonces, para una persona que está buceando, no solamente lo afecta la presión que ejerce el agua sobre él, sino que además le afecta también, así como una suma de fuerzas, hay una suma de presiones. Entonces, si la presión atmosférica empuja el agua hacia abajo, entonces, como esa presión está empujando al agua, esa misma presión también va a empujar a la persona, ¿sí? Por suma de presiones. Y a eso se le denomina presión absoluta, que va a ser la presión que ejerce la atmósfera sobre el fluido, más la presión que ejerza el fluido sobre el objeto en específico. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es presión absoluta? Ya. Entonces, presión absoluta es simplemente a la presión manométrica sumarle la presión atmosférica. La presión manométrica se mide así, desde la superficie. Entonces, no sé, si esta persona se encontrara a una profundidad de 10 metros, la presión manométrica sería de 10 metros. Entonces, sería... eh, ya asumamos que esta persona está en el agua y se encuentra a una profundidad de 10 metros. Entonces, la presión manométrica va a ser la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la gravedad, que es de 10 metros, eh, no, 10 kilogramos, partido por metro segundo al cuadrado, por la altura, que es 10 metros. Si se fijan en este ejercicio, estamos trabajando con distintas unidades de medida. ¿Ya? Tenemos gramos, tenemos kilogramos, tenemos centímetros cúbicos y tenemos metros y metros. Entonces, hay que cambiar las unidades de medida. ¿Sí? Cambiamos todo al sistema internacional, ¿sí? Es decir, gramos a kilogramos y centímetros a metro, o al sistema CGS, ¿sí? Que sería cambiar metros a centímetros y kilogramos a gramos. ¿Ya? Entonces, lo que yo les sugiero es que siempre trabajen en el sistema internacional, ¿sí? Porque es más fácil trabajarlo. Entonces, si bien recuerdan, desde la primera o segunda diapositiva, para pasar de gramos centímetros cúbicos a kilogramo metro cúbico, solamente hay que multiplicar por 1000. Entonces, 1 por 1000 va a ser 1000. Y ahí están los kilogramos metro cúbico. Y ahí estarían todo en la misma unidad de medida y se podría resolver de buena forma. Y ahí simplemente se multiplican. Serían 1000 por 10 por 10. Entonces, eso sería 1000 y 2 ceros más. Entonces, a una profundidad de 10 metros, la presión manométrica tiene un valor de 100.000 pascales, ya que es el sistema internacional. ¿Sí? Es así de simple un ejercicio de presión manométrica. La densidad generalmente va a ser la del agua, entonces, midiendo la altura,
o la profundidad, y luego se realiza el ejercicio. Ya es así de simple. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejercicio que es, en este caso no, porque yo estaba solamente calculando la presión manométrica. Ya, si hubiéramos querido calcular la presión absoluta, ahí se sumaría sí la atmosférica. Ya aquí tenemos otro ejercicio que dice, en un recipiente con líquidos de densidades ρ1 y ρ2 mostrado en la figura, las alturas de las capas de líquido son H1 y H2 respectivamente. Considerando PA como la presión atmosférica y G como el módulo de la aceleración de gravedad, la presión en el fondo está dada por. Entonces, para calcular este ejercicio, generalmente se parte desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la definición de presión, ¿sí? Siempre sugiero que al resolver un ejercicio anoten toda la fórmula primero y luego vayan reemplazando. Entonces, la definición de presión va a ser ρ, que lo voy a empezar por una D porque no tengo esa letra, por G por H. ¿Sí? Esa va a ser nuestra definición de presión. Entonces, la presión acá abajo, ¿sí? La presión acá abajo, la presión 2, va a tener el siguiente valor. La presión 2 va a tener el valor de la densidad 2 por G por H2. ¿Sí? Esa va a ser nuestra densidad 2, ejercida solamente por el fluido 2. Después tenemos la densidad, o sea, la presión 1, que va a ser igual a la densidad de 1 por la aceleración de gravedad por la altura de 1. ¿Sí? Y acá arriba tenemos la presión atmosférica. Entonces tenemos la presión atmosférica que empuja hacia abajo al líquido 1. Tenemos que el líquido 1 ejerce a su vez una presión hacia abajo que empuja al líquido 2 y el líquido 2 ejerce una presión hacia abajo que empuja al recipiente hacia abajo. ¿Sí? Y ahí se acaba la presión. Entonces, la presión absoluta en el fondo del recipiente va a estar dada por la presión que ejerce 2 más la presión que ejerce 1 hacia 2 más la presión atmosférica que ejerce la atmósfera hacia P1. Entonces, si nosotros sumamos todas esas presiones, nos da el siguiente término. Nos da que la presión absoluta va a estar dada por la presión atmosférica, no, perdón, va a estar dada por la presión 2 más la presión que ejerce 1 sobre 2 más la presión atmosférica que se ejerce sobre la presión 1. ¿Ya? Y si nosotros reescribimos todo esto, nos da que la presión 2 es D2 por G por H2 más D1 por G por H1 más la presión atmosférica. Y nosotros podemos distribuir o asociar esto por el término de G y nos quedaría que esta presión, y reescribiendo, va a ser igual a la presión absoluta más G múltiplo de densidad 2 más H2, o sea, perdón, por H2 más densidad 1 por H1. Y esa sería la alternativa E.
dudas o alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido en algún paso matemático? ¿Nadie? Sí, lo de G es una factorización. ¿Sí? Porque aquí G entra multiplicando a D2 y H2 para quedar igual que el término de acá arriba. Y G multiplica D1 a H1 para quedar igual que este término. Aquí me equivoqué. Aquí es un más. Gracias. Y sería la alternativa E. Ya. Y como dice ahí, la presión va a depender de la profundidad y no del volumen. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Ya. No sé qué onda ese video. Pero lo que dice es que si te sumerges en una piscina, uno va a sentir más presión al fondo de la piscina que en la superficie. Debido a que aquí hay una columna de agua, o no sé, por ejemplo, si una persona se sumerge en esta parte de aquí, o sea, pues supongamos, van a haber solamente 5 kilos de agua que lo están empujando hacia abajo debido al peso y debido a la presión. En cambio, si uno se sumerge acá, van a haber 25 kilos de agua que nos están empujando hacia abajo. Es por eso que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión que uno siente. Ya. Y ahora nos toca hablar de vasos comunicantes. Ya. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a la misma profundidad va a existir la misma presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo nuevamente una piscina, si tengo una piscina, si yo tomo tomo una línea acá y una línea acá, asumiendo que están a la misma altura o a la misma profundidad, necesariamente tienen la misma presión. ¿Sí? Necesariamente. Y siempre que sea el mismo fluido. ¿Sí? Por ejemplo, y siempre que esté cerrado también. O sea, siempre que no haya presión atmosférica. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto, tengo una piscina muy rara de la siguiente forma. ¿Sí? Y yo tomo una línea de esta forma. Ah, ¿sí? Si yo hago eso, por ejemplo, quiere decir que la presión acá y acá van a ser iguales. ¿Sí? Acá en ambos lados la presión va a ser igual. Entonces, la presión que hay en esta profundidad va a ser la misma presión que hay
en esta profundidad. ¿Y cómo se explicaría esto? Esto se explica solamente cuando hay algún agente externo ejerciendo presión hacia abajo. Por ejemplo, si aquí está cerrado, si por ejemplo aquí está cerrado y aquí está abierto a la presión atmosférica, entonces a esta profundidad ambos líquidos tienen la misma presión. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No, no si tienen la misma profundidad. Si están al mismo nivel, tienen la misma presión. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo dejé esta línea negra. Esta línea negra, perdón, está a la misma línea o a la misma altura que esta otra línea. Entonces, exactamente en este punto, ahí, si uno lo calcula, tienen la misma presión. No, la presión solamente la vamos a ver por profundidad. A ver, mira, el fenómeno este fenómeno se puede dar por distintas razones. Se puede dar porque un extremo está abierto a la presión atmosférica y el otro no. Se puede dar porque hay, no sé, pues también puede existir acá, no sé, pues yo puedo tener una piedra que está ejerciendo presión ahí. Se puede dar porque tengo otro líquido que está haciendo presión ahí. Se puede dar por distintos fenómenos. Uh, ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo vasos, no sé, supongamos tengo, no sé, tengo un sistema de vasos, sí que están unidos entre sí. Y tengo acá una columna con aceite, tengo, acá tengo agua, acá tengo un poco más de agua, ¿sí? Y acá arriba vuelvo a tener aceite. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a dejar en claro acá es que a la misma altura que va a ser esta línea roja, o a esa misma profundidad, la presión va a ser igual. Ya, nos dejémoslo acá. En ese, exactamente en esa línea, la presión que ejerce el aceite hacia abajo va a ser igual en ambos casos. Sí, es una cuestión o sea, de profundidad de arriba hacia abajo. Pero esto solamente se va a cumplir en el mismo líquido y a la misma altura o a la misma profundidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mido la presión en este punto, acá, no, en otro color, la misma presión en este punto acá y en este punto acá, las presiones van a ser iguales, debido en que en ambos casos se trata de aceite y están a la misma altura o a la misma profundidad. Pero si yo mido la presión en este punto de acá y en este punto de acá, la presión no va a ser la misma, porque si bien en ambos casos se encuentran como a la misma altura o a la misma profundidad, como acá es solamente agua y aquí es agua y aceite, no va a ser la misma presión. ¿Ya? O lo mismo acá. Si yo mido la presión en este punto y en este punto no van a ser iguales,
porque aquí es agua y aquí es aceite. Y al ser líquidos distintos, de densidades distintas, no van a tener la misma presión. ¿Se entiende? Ya, ese es el principio de los vasos comunicantes. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Eh, los vasos comunicantes son recipientes unidos entre sí de forma que al echar líquido en uno o cualquiera de ellos puede pasar a los demás. Y dice, si los líquidos están en reposo, podemos afirmar que las presiones son iguales a alturas o profundidades iguales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no está ahí. Como la altura o la profundidad es igual en los tres casos, a esta parte hay igual presión en todo momento. Lo mismo acá. Si nosotros medimos esta profundidad, en este punto y ese punto, vamos a medir la misma presión. Y lo mismo acá. Al ser el mismo líquido, en cualquier punto de toda esta línea, se va a medir la misma presión. ¿Sí? No importa en qué punto, si está a la misma altura y es el mismo líquido, se mide, perdón, la misma presión en cualquiera de sus puntos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahora de presión en fluidos? Si no hay ninguna duda, podemos seguir avanzando. Ejemplo 2 dice, la presión de un gas puede ser medida por un manómetro de tubo abierto, tal como se aprecia en la figura. El manómetro contiene mercurio. La altura H es igual a 20 centímetros. Y la presión atmosférica en ese lugar es 70 centímetros de mercurio. Es correcto asegurar que la presión que ejerce el gas es igual a. Entonces tenemos que hay una presión que ejerce el gas y que se está ejerciendo hacia abajo. Y nosotros sabemos que a una misma altura el mismo líquido va a tener la misma presión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como este líquido aquí está a la misma altura en ese punto, si nosotros medimos la altura o la profundidad o la presión en ese punto, va a ser la misma presión en ese punto de ahí. Entonces, haciendo ese cálculo, podemos medir la presión que ejerce el gas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la presión que ejerce el gas, calculando la presión que ejerce, o sea, la presión absoluta en este punto. Ya eso es lo que se hace en este ejercicio. Entonces, sabiendo que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Ya? Sabemos que la presión atmosférica en ese lugar es de 70 centímetros de mercurio, tal cual lo dice el ejercicio. Y número 70. Entonces tenemos que calcular la presión manométrica. La presión manométrica va a ser densidad por gravedad por altura. La densidad, primero, este ejercicio no les podría entrar tal cual en la prueba porque no nos especifica cuál es el líquido. ¿Ya? Nos dice que el manómetro tiene mercurio,
nos dice que la altura h es 20 centímetros, pero no nos dice ni la densidad del líquido, no nos dice la densidad del líquido. Y como no nos dice la densidad del líquido, no podríamos hacer este ejercicio, ¿sí? A menos que sepamos o sea, a menos que sepamos la densidad, no podemos hacer este ejercicio. ¿Ya? Es densidad por gravedad, que tiene un valor de 10, por altura, que tiene un valor de 20 centímetros, y lo dejamos ahí. Por lo tanto, como no sabemos la densidad del líquido que nos presenta el ejercicio, no podemos hacer este ejercicio. ¿Ya? Pero si nos dijera la densidad, ahí sí podríamos hacerlo. ¿Ya? Y nos dice que el resultado es 20. ¿Ya? Pero insisto, como no nos dice la densidad del líquido, no podemos hacer el ejercicio. Pero de todas formas, ese es el paso a paso de cómo debería hacerse. ¿Ya? Ya. Vasos comunicantes. Como les mencioné, a la misma altura va a existir necesariamente la misma presión. ¿Ya? ¿Y qué nos dice acá? O sea, este ejercicio en específico nos dice que si los tubos están abiertos, tenemos que la presión que ejerce la atmósfera más la presión que ejerce poca cantidad de agua va a ser igual a la presión atmosférica, o sea, la presión que ejerce la atmósfera, más toda la presión que ejerce este líquido. La suma de esas dos presiones van a ser iguales. Y como a ambos lados de la fórmula va a haber presión atmosférica y va a haber gravedad, se puede eliminar la presión atmosférica de ambos lados de la ecuación, se elimina la gravedad y nos queda esa igualdad, ¿sí? O esa regla de 3, que la densidad de A partido de la densidad de B es igual a la altura o la profundidad de B partido de la profundidad de A. ¿Sí? Nos va a quedar esta regla de 3 en la que generalmente les van a dar 3 datos y les van a pedir el cuarto. Esto se puede hacer solamente cuando en ambos lados los tubos están cerrados o en ambos lados los tubos están abiertos. Si solamente un tubo está cerrado, no se puede llegar a hacer esa igualdad. Sí hay que hacerla de forma más larga, como lo hicimos antes. Y igual queda harta materia que debido a la hora vamos a dejar para la próxima clase. Ya voy a pasar unas cuantas diapos más y vamos a terminar por aquí. Sí. Ya. El ejemplo 3, que es el de vaso comunicantes, nos dice lo siguiente. Dos líquidos de densidades ρ1 y ρ2 respectivamente son colocados en un tubo con forma de U como muestra la figura. Entonces se puede afirmar correctamente que eh, esas tres afirmaciones. Ya. Lo otro, si en el dibujo con forma de U no hay una línea que los tapa acá arriba, entonces ustedes pueden asumir que la presión atmosférica influye en el ejercicio. En cambio, si estuviera tapado de esta forma, ustedes pueden asumir que la presión atmosférica no afecta en el ejercicio. ¿Ya? Pero como está abierto en ambos extremos,
la presión atmosférica o sea, afecta a ambos lados del tubo, por lo tanto se cancela. ¿Ya? O podemos asumir que se cancela. Ya. Primera afirmación. Nos dice que la densidad 1 es mayor que la densidad 2. ¿Eso sería correcto o incorrecto? Debido a sus conocimientos. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir que la primera afirmación es correcta o incorrecta? Ya. ¿Por qué, Verónica, dices que es verdadero? Porque ocupa más espacio. No necesariamente. Ya. De hecho, eh, hay algo que no sé por qué no sale en la diapo todavía. Ya. Eso fue lo que vimos primero. Ya, eso fue lo que me salté. Ya que me lo quise saltar debido a que todavía no veíamos bien la definición de densidad y de fluidos. Ya. Ahora sí, vamos a ver gravedad específica y lo otro. Gravedad específica se define como la relación entre la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. Y nos indica cuántas veces es un objeto más denso que el agua. Y eso como gravedad específica, que no entra mucho en la prueba. ¿Ya? Y un ejemplo de gravedad específica es que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Y como la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, el hielo flota. O dicho de otra forma, el líquido con mayor densidad se va al fondo y el líquido con menor densidad flota. O el objeto con menor densidad flota sobre el objeto con mayor densidad o el elemento con mayor densidad. Por ejemplo, el aceite, lo voy a decir de otra forma. Si tienen el elemento con menor densidad, va a flotar sobre el elemento con mayor densidad. ¿Sí? O mientras el fluido con mayor densidad se va al fondo. Si dicho como muy simple, mientras más denso sea, más al fondo se va a ir. Por ejemplo, la madera tiene una densidad menor a la del agua, entonces flota en agua. La piedra tiene una densidad mayor a la del agua, por lo tanto se hunde en el agua. En este caso, el hielo tiene una densidad menor a la del agua, por lo tanto flota en el agua. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte de acá, claro. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la densidad 1, que el líquido con densidad 1 está flotando sobre el líquido con densidad 2. Por lo tanto, el líquido de densidad 1 tiene una densidad menor a la del líquido con densidad 2 porque flota en este. ¿Se entiende? Eso. Si tiene mayor densidad, va a pasar abajo, y si tiene menor densidad, va a estar arriba. Ya. Nos dice que X
va a ser igual a densidad 1, o sea, densidad 2 partido en densidad 1 por h. Recordemos lo que vimos antes. Densidad A partido en densidad B es igual a profundidad B partido en profundidad A. Si lo aplicamos acá, nos queda que X partido en H es igual a densidad 2 partido en densidad 1. ¿Sí? X se queda acá, H pasa multiplicando hacia el otro lado y nos queda que densidad 2 partido en densidad 1 por H es igual a X. Entonces, eso sería correcta. Y 3. Si el tubo fuese cerrado, es decir, al vacío, por la parte superior izquierda, las alturas de las columnas cambiarían. Si eso también es verdad. Si esto estuviera cerrado, entonces la presión atmosférica no estaría empujando hacia abajo. Entonces esto estaría empujando solamente hacia acá. Entonces esta profundidad disminuiría y esta altura aumentaría. Por lo tanto, esa también es correcta. Y nos queda que la alternativa correcta es E, solo 2 y 3. ¿Se entiende este ejercicio? Bueno. Ya el segundo, no se entendió. Aplicamos esta fórmula que está acá. Que la densidad A partido de la densidad de B es igual a la altura B partido de la altura A. Lo único que hicimos fue aplicar esa fórmula. Diciendo que A es igual a este lado que está aquí. Esto es A y esto es B. Entonces, si densidad de A partido en densidad de B es igual que altura de B partido en la altura de A, entonces densidad 1 partido en densidad 2 es igual a X partido H. Pasamos el H multiplicando hacia el otro lado y ahí se resuelve el ejercicio. Alternativa E. Ya. Y lo último que vamos a ver por hoy día, ya que se nos hace un poco tarde, va a ser el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que si existe una presión externa aplicada al interior de un fluido, esta presión se va a distribuir sin pérdidas y en todas las direcciones, ¿sí? En un fluido confinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, no sé, aplico una presión de 5 pascales a esta parte del fluido, se va a aplicar una presión de 5 pascales en esta parte del fluido, en esa parte del fluido y en esa parte del fluido. En todas partes se va a aplicar la presión de 5 pascales. Se va a distribuir hacia todas partes y sin pérdidas. ¿Ya? Ese es el principio de Pascal. Entonces, si nosotros recordamos que presión es fuerza partido en área, entonces la presión, la fuerza 1 ejercido en el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 ejercido en el área 2.
¿sí? Que son los típicos ejercicios de prensas hidráulicas, ya que generalmente entra uno en la prueba. Aquí se va a aplicar el principio de Pascal. La presión externa que se aplica aquí se va a distribuir uniformemente en todo el fluido. ¿Ya? Que es eh, el principio de una prensa hidráulica. ¿Ya? Es un dispositivo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferente área que, mediante pequeñas fuerzas, permite obtener otras mayores. ¿Sí? Por ejemplo, debido a un área muy pequeña y un peso muy pequeño, podemos levantar una fuerza muy grande, pero también usando un área muy grande. ¿Ya? Debido al principio de la prensa hidráulica. Y además, con este principio, se conserva el trabajo, ya se conserva la energía. Por lo tanto, si se aplica una fuerza en cierta área, esa misma fuerza se va a aplicar en el área de acá. ¿Ya? Entonces, si bien aplico muy poca fuerza, vean que tengo que esa fuerza hace bajar el pistón 10 centímetros para que este pistón acá arriba recién suba 0,2 centímetros o 2 milímetros. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo se conserva. Y con este ejercicio terminaríamos por hoy. Ya que dice en la prensa hidráulica de la figura se aprecia una fuerza FA que se aplica sobre un émbolo de diámetro D partido 4 y otra fuerza FB actuando sobre un émbolo de diámetro D. El sistema mostrado se halla en equilibrio, por lo tanto la razón FA es AFB es igual a. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que las presiones, la presión en A es igual a la presión en B. Entonces, la fuerza que se ejerce en A partido en el área de A, que sabemos es de partido 4, es igual a la fuerza que se ejerce en B, que sabemos es D. Y si nos piden la razón de FA es AFB, entonces tenemos FA partido en D partido 4 es igual a FB partido D. Pasamos este FB dividiendo hacia el otro lado y este DA multiplicando hacia el otro. Entonces tenemos que FA partido en FB es igual a D dividido en 4 dividido en D. ¿Ya? Entonces ese D se va con esa D y nos queda que FA es AFB como 1 es a 4. ¿Se entiende el ejercicio?
Ya bueno. ¿Dudas de la clase de hoy? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, va a haber guía esta semana. De hecho, la tengo por acá. Sí, hay guía en... Ya, ¿están todos en el Telegram para mandarla por ahí? Ya, ¿alguien que no esté en el Telegram? ¿Sí? O lo que podemos hacer es, la mando por Telegram y si alguien no está en el grupo, ahí después ustedes se la mandan por WhatsApp, ya que sé que están todos en un grupo más grande de WhatsApp. Ya, así que voy a mandar la guía por Telegram. Y sí, sí, también la vamos a subir al Classroom. Sí, para que estén como en todas las plataformas disponibles. Pero sí, hay guía, la cual vamos a revisar al final de todas las clases. Sí, vamos a tener tres clases de fluido y la cuarta clase vamos a revisar la guía. Y ahí las dudas generales que tengan. Entonces, lo que nos queda pendiente para la siguiente clase es flotabilidad, que es la fuerza de empuje que ya había presentado un poco, el principio de Arquímedes, que tiene que ver con la fuerza de empuje, y peso aparente. Ya esas son lo que nos queda pendiente para la siguiente clase. Empezaríamos con eso y luego iríamos a hidrodinámica. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen muy rápido de la clase de hoy, introducimos el concepto de densidad, que es cuánta masa cae en cierto volumen. ¿Sí? Cualquier definición de densidad es eso, es cuánto de cierto elemento cae en otro elemento. ¿Sí? Ya sea densidad poblacional, densidad de superficie, densidad de masa. Sabemos que la gravedad específica o eh, es la comparación de la densidad de un objeto con la densidad del agua, que nos sirve para saber si el objeto flota y qué porcentaje flota o si se hunde. Vimos el concepto de presión, que es la fuerza ejercida en cierta área. ¿Sí? Es por esto, por ejemplo, que mientras menor sea el área, mayor va a ser la presión ejercida, y es por esto que, por ejemplo, las agujas tienen que ser tan pequeñas, ¿sí? Para así penetrar la piel muy fácilmente, porque ejerce tanta presión que penetra muy bien la piel para así, no sé, una inyección o sacar sangre. Los fluidos son elementos que se adaptan al recipiente. Vimos la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire hacia abajo, ¿sí? Hacia nosotros. Vimos el experimento que hizo Torricelli para calcular la presión atmosférica, utilizando un tubo lleno de mercurio. Vimos la presión manométrica que ejerce un fluido y la demostración de esta, de por qué esa fórmula. Y luego vimos ya solo ejercicios, que tienen que ver con presión, con vasos comunicantes y otros. Y el principio de Pascal. ¿Alguna duda que haya quedado de la clase de hoy día? ¿Alguna consulta?
Ya, entonces, si no queda nada,